Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es forzado con violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Puede tomar su lugar? En la Nueva Versión Internacional, este mismo texto dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto tan poderoso. Dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sufrido violencia, ha sido atacado. Y dice la palabra del Señor: y los violentos, o los que se esfuerzan, se lograrán aferrar a ese reino de Dios. ¿Cuántos queremos estar en el reino de los cielos? Eso es maravilloso. Y esto lo que quiere decir estos pasajes: la iglesia en la historia ha sufrido violencia. El evangelio, el reino de Dios, ha sido atacado con violencia. Ha sido atacado por gente, gobernantes y muchas personas, autoridades. El reino de Dios siempre ha sufrido violencia. Y lo dijo el Señor, lo escribió el Señor en su palabra. Ha sufrido persecución. Mujeres, niños, familias, gente ha sido muerta por causa del nombre de Cristo, por causa de seguir a Cristo. Muchos fueron torturados, quemados, aserrados, crucificados, mutilados por causa de seguir a Cristo. Y yo quiero que usted nunca se le olvide esto, iglesia. El Señor dijo en su palabra: su reino es un reino que sufre violencia, y que mucha gente ha sido víctima de la persecución por causa de seguir a Cristo. Y no podemos olvidar esto, iglesia. Muchos murieron. Y algo que me impactaba, estoy leyendo un libro acerca de la iglesia perseguida, y he llorado cada vez que puedo leer parte de los testimonios. Me he quebrantado, y el Señor me ha hablado de una manera tan especial y me ha confrontado, iglesia. Y quiero que escuche un testimonio de uno de esos miles y miles de personas que murieron por causa de Cristo. En el tiempo de la persecución del comunismo, que había un pastor que estaba predicando en una congregación no tan grande, y en este tiempo los comunistas empezaron a matar cristianos, a perseguir. Toman a este pastor con toda su familia y lo llevan a una cárcel, y es torturado por muchos días en aislamiento, siendo torturado sin saber de su familia, sin saber dónde estaban sus hijos pequeños, aproximadamente de 8 años. Tenía un niño de 8 años. Y toman a esa familia, los aíslan a todos. El pastor es torturado, el pastor es aislado y golpeado cruelmente, dice la historia. Casi que lo dejaban medio muerto de tantos golpes. Laceraban su cuerpo. Y una vez, cuando ya estaban a punto de ejecutarlo, sacaron al pastor en una plaza pública. Y miles de gentes que no tenían temor a Dios decían: que muera, que mueran, que mueran. Sacan a su hijo de 8 años y está el pastor amarrado, está golpeado, casi moribundo. Y su hijo se para al frente, lo ponen al frente. Y el verdugo le dice: si tú niegas a Jesús, le dice al pastor, si tú niegas que eres cristiano, si tú blasfemas el nombre de Jesús, soltamos a tu hijo. Y sabe que el pastor estaba casi muerto. Se desgajan sus lágrimas de los ojos en angustia por saber que su hijo estaba al frente de él y estaba a punto también de morir. Y el pastor ahí con su boca temblorosa, casi no podía decir nada, y lloraba y su boca temblaba y su hijo lo veía. ¿Y sabe qué dijo su hijo? Se escuchó una pequeña voz detrás de toda la multitud que decía: papi, no niegues a Jesús. Papi, no niegues a Jesús. Yo no tengo miedo, papá. Yo no tengo miedo, porque nos vamos a ver en el cielo. Nos veremos en el cielo, papá. No niegues a Jesús. Y dice la historia que el papá, el pastor, no negó a Jesús. Y sabe, mataron a su hijo delante de sus ojos.
Lo torturaron de una forma cruel. Mataron a un niño de 8 años frente a su propio padre. Y en medio de esos gritos de dolor de su hijo, ¿sabe qué hacía el papá? Oraba y alababa a Dios, porque él sabía que ese momento iba a ser temporal, pero que había algo eterno que lo esperaba en el cielo, que había una recompensa. Y esto no es una fábula ni es una historia que yo me inventé, es una historia real, y hay muchas y miles en los libros de los mártires de la iglesia, que usted puede ver que miles entregaron su vida, pero jamás negaron el nombre del Señor. Y yo quiero decirle, iglesia, que si nosotros seguimos el verdadero evangelio, si usted y yo estamos en el verdadero evangelio, en el verdadero camino de salvación, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir maltrato, palabras y cosas que nos van a lastimar. Pero si estamos en el camino de Dios, eso tiene que suceder, iglesia. Si usted no está en el verdadero camino de Dios, no va a sufrir eso. Pero aquellos que seguimos el reino de Dios y su justicia, sufriremos persecución. Muchos se levantarán para dañar su nombre, muchos se levantarán, aún los de su casa se levantarán para dañar su vida, para criticar. Pero eso es parte de seguir a Cristo. Eso es parte de llevar el nombre de Cristo Jesús. Es parte de seguir a un Dios vivo, a un Dios poderoso, amén, a un Dios sobrenatural. Es parte de la persecución. En Juan capítulo 15 versículo 20 dice la palabra: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es más que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es el resultado de seguir a Cristo. Es parte de la vida del creyente. Es parte de su vida y de mi vida como hijo de Dios. No se asombre ni se extrañe, porque es parte de lo que Cristo dijo: usted y yo no somos mayores que Cristo, y si a Él lo persiguieron, nosotros también seremos perseguidos, seremos vituperados, seremos maltratados. Mateo capítulo 10 versículo 16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y esto lo dijo el Señor en su palabra, lo dejó escrito. Y me encanta cuando usted empieza a ver la historia. Cristo va a la cruz, entrega su vida y empieza la persecución más grande sobre la iglesia, sobre los cristianos. El primer mártir que registra la Biblia es Esteban. Dice la palabra que Esteban fue torturado, martirizado y muerto por causa del evangelio de Jesucristo. Por causa de predicar, Esteban fue acusado. Esteban fue llevado allí para que lo acusaran y fue apedreado, dice la palabra. Y sabe que me encanta esto. Dice la palabra en Hechos capítulo 7 versículo 56: entonces Esteban dijo: veo al cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Y en el versículo 59 dice: y Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Y esto es maravilloso. Esto a uno lo confronta. ¿Sabe por qué? Porque Esteban estaba siendo apedreado. ¿Cómo es morir siendo apedreado? A veces leemos la palabra y creemos que eso es como una historia de una película de ficción. Pero usted, cuando empieza a analizar la muerte de ser apedreado, era una muerte lenta y dolorosa. Era una muerte que causaba mucho dolor y heridas en el cuerpo. Eran piedras y piedras hasta que la persona moría. Y dice la palabra que cuando Esteban está siendo torturado, apedreado, él lo único que hace es levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, recíbeme en tu reino.
Y esto es de una persona de verdad valiente. Hacer eso en medio de lo que está viviendo, siendo inocente, es de una persona valiente, iglesia. Y empieza la persecución en la historia, y quiero narrarle unas fechas, no son todas, pero unas que son muy importantes en la historia acerca de lo que fue la iglesia perseguida. ¿Quiénes persiguieron a la iglesia? Dice la historia que en el año 64 después de Cristo, Nerón empezó su persecución a la iglesia. Miles y miles de personas murieron por causa de Cristo en el tiempo de Nerón. Nerón, un hombre cruel, un hombre que estaba desquiciado mentalmente, un hombre que era salido de sus cabales. Dice la historia que él encendió a Roma, una ciudad de Roma la encendió toda, prendió fuego a una ciudad. Y mientras la ciudad se quemaba y se quemaba la gente inocente, él cantaba, él por allá en el balcón se reía y quemando personas, incendiando la ciudad. Y sabe que me aterraba esto, y Nerón dijo: todo lo que pase en Roma es culpa de los cristianos. Si había sequía, era culpa de los cristianos. Si la economía estaba mal, era culpa de los cristianos. Y empezó a perseguir a los cristianos y les amarraba pedazos de carne a sus cuerpos y los ponía en unas varas, en unos troncos, y hacía que las fieras se los devoraran vivos. Los cogía como antorchas humanas y los encendía en fuego vivos y los ponía para que alumbraran todo su castillo, todos sus jardines. Y esa era la situación de los cristianos en la época de la persecución más cruel bajo el imperio de Nerón. Muchos murieron en ese tiempo, muchos eran perseguidos, y dentro de ese tiempo murió Pedro y murió el apóstol Pablo. Y sabe que me impactaba que el libro decía esto y la historia registra esto, pero el sufrimiento hacía que la iglesia se uniera. El sufrimiento hacía que la iglesia estuviera unida y que la iglesia fortaleciera su fe en el Señor. ¿Cómo es posible esto, iglesia? Yo le decía: Señor, tremendo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué había en esas personas? ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían? ¿Qué sentían en su interior? Que no les importaba morir, no les importaba que los mataran, los torturaran. Ellos no tenían temor. ¿Qué tenían? ¿Por qué lo hacían con tanta pasión? Que aún en medio de todo esto tan cruel, dice la palabra que su fe se aumentaba más y más. Miles se convertían al evangelio. Miles se añadían al evangelio por causa de ver la fe, por causa de ver el comportamiento de aquellas personas que están aún siendo torturados como Esteban. Lo único que hacían era adorar y orar al Señor. Y eso era como un fuego que no se extinguía y abrazaba a los que estaban cerca. Dice la historia que muchos verdugos se convirtieron al evangelio. Muchos verdugos de aquellos que azotaban y torturaban se convirtieron por causa de ver la paz y el gozo con que aquellos hombres enfrentaban la cruel muerte por causa del evangelio de Cristo. Y sigue la historia diciendo: en el año 81 después de Cristo, Domiciano dice que ordenó que se diera muerte a todo el linaje de David. Muchos mártires murieron en aquella época, incluido Nicodemo y Timoteo. Se promulgó una ley que ningún cristiano, una vez llevado ante el tribunal, sea exento de castigo, aún si no renuncia a Cristo, aún si esa persona es inocente. Él dijo: no hay ninguno cristiano que pase por este tribunal que no reciba un castigo. Y en ese gobierno murieron muchas y miles de cristianos. En el año 108 después de Cristo, muchos cristianos fueron ejecutados por mantenerse firmes en la fe. Y no estoy hablando de 50 personas, estoy hablando de miles de personas que murieron. En el año 162 después de Cristo, en el gobierno de Marco Aurelio, algunos de los mártires fueron obligados a pasar con sus pies heridos sobre espinas, clavos, conchas afiladas,
Otros fueron azotados hasta dejar al descubierto sus tendones y sus venas. Les arrancaban literalmente la carne y se exponía sus venas. Les arrancaban partes del cuerpo, los dedos, las manos. A un señor le quitaron todos los dedos por partes. En cada unión, en cada tendón, todos los días iban y le quitaban un pedazo, hasta que quedó sin dedos en las manos y en los pies. Y todo esto se vivía en el tiempo de la persecución, y esto es algo real y lo registra la historia. Lo registra la historia. Usted va a la historia y lo va a encontrar. Hasta hoy, 14 países hoy en el mundo hay persecución y muerte para los cristianos. Más o menos 14 países en el mundo es prohibido. En Corea dice la noticia, dice la historia, que allá es pena de muerte para aquel que sea cristiano. Y muchos países de África, los cristianos son perseguidos. Hace poco mataron muchos cristianos en una parte de África. Los asesinaron cruelmente. Y esa persecución ha sido por causa de seguir a Cristo y no negar la fe, iglesia. Dice la historia, se ha dicho que la vida de los primeros cristianos consistía en persecución en la superficie. Eran perseguidos cuando estaban dentro de las naciones, las sociedades, cuando estaban en la calle. Pero ellos hacían catacumbas y debajo de la tierra oraban. Entonces eran perseguidos en la superficie, pero oraban bajo la tierra. Ese era el secreto para permanecer en el Señor. Dice: con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernadores y autoridades de este mundo. Y en tercer lugar, cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y ha retenido la fe. Qué lindo, ¿no? Nosotros somos producto de todos esos que murieron y que fueron un fuego que se encendió y abrazó a miles y miles y miles. Usted y yo estamos aquí por ellos, porque ellos nunca negaron la fe, jamás. Dice: pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el evangelio resplandecía fulgurosamente. Entre más persecución, más crecía el evangelio. Entre más mártires, más se convertían. Entre más familias eran exterminadas, más familias se convertían a Cristo. El evangelio, había un avivamiento. Entre más persecución, más brillaba la luz de Cristo. Dice: y firme como inexpugnable roca, resistía con éxito a los ataques de sus feroces enemigos. Los esfuerzos por aniquilar a la iglesia fueron terribles e implacables. No había, mire, escuche esto, no había derechos humanos. Cualquier gobernador, si un día amanecía endemoniado, decía: matemos a todos estos van a morir por causa del Señor. Son cristianos, que mueran. No había derechos humanos. No había ninguna ley que defendiera a los cristianos. No había ningún gobierno, ni estado, ni asociación, ni fundación, ni entidad que defendiera en este tiempo la crueldad contra los cristianos, contra los seguidores de Cristo. No había nadie que se opusiera a esto. Por eso miles y miles murieron. Y dice: pero las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Y aunque miles de almas que habían estado buscando en vano descanso para sus corazones en la mitología de Roma y de Egipto, se declararon seguidores gustosos de Cristo. Muchos, mire, era tan asombroso que dice que gobernantes se convirtieron al evangelio. Y eso enfurecía a los gobernadores, enfurecía a la gente, porque decían: ¿por qué ese verdugo que lo mandé fue a matar a ese cristiano? ¿Por qué resultó siendo cristiano? Pero esto era lo que pasaba, porque habían hombres y mujeres que amaron hasta la muerte al Señor. Amaron hasta la sangre. No les importó ser desmembrados, no les importó ser golpeados, no les importó perder sus familias, pero nunca negaron a Jesús.
jamás lo negaron. Y quiero decirle algo importante. Yo sé que usted de pronto está asustado por lo que le estoy diciendo. No se asuste, iglesia. No se asuste, porque no es para que usted se asuste. Es para que usted entienda que necesitamos avivar más la pasión por el Señor. Que necesitamos, y nosotros miremos, por un momento usted puede analizar que la iglesia en este tiempo no está siendo perseguida como ellos. Pero muchas personas, aún sin persecución, han dejado a Cristo. Y yo quiero decirle algo. ¿Cuántos de los que están en esta mañana quieren llegar hasta el final? ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Quiero decirle 3 cosas importantes o muy delicadas que usted y yo nos tenemos que cuidar para no retroceder ni rendirnos en el camino de Dios. 3 cosas claves que usted y yo no podemos permitir nunca en nuestra vida. Y que la gente que permita esto o que caiga en estas cosas va a negar a Jesús, va a volver atrás. Número 1, personas que han endurecido su corazón a Dios y a su palabra. Estas personas que se hacen duras y han endurecido su corazón a la palabra de Dios van a retroceder fácilmente ante la persecución, ante la crítica, ante las situaciones difíciles. Van a retroceder. ¿Sabe que el corazón se endurece cuando permitimos que las pruebas, en lugar de producir paciencia, produzcan resentimiento? Cuando no entendemos lo que es la prueba, cuando no entendemos lo que quiere el Señor. Y muchas personas a través de los años, en lugar de hacerse más frágiles, más sensibles a la presencia de Dios y a la palabra, han endurecido el corazón como una roca. Y eso es lo que habla la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Quiero que me acompañe un momento, si usted está ahí. Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice la palabra: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, dice la palabra, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Qué poderoso y tremendo esto. Como el Señor enseñó de una manera tan ilustrada y tan clara acerca de lo que pasaría cuando su poderosa palabra, la poderosa semilla, porque la palabra es infalible, la palabra es inerrante, la palabra es poderosa. Lo que está escrito aquí no son cuentos, ni historias, ni fábulas. Esto es poder de Dios. Esto es vida eterna. Esto es medicina. Esto es restauración. Esto es nueva vida. Eso es lo que es la palabra. Pero cuando la palabra de Dios, que es tan poderosa, no cae en el terreno correcto, en el corazón correcto, la palabra no puede crecer, no puede producir el fruto que Dios desea. Y no se trata de que el problema sea la palabra, o quien la predique, o quien la lleve. Por más sencillo que sea el predicador, por más sencilla que sea la persona que se pare a predicar, sea hombre, sea mujer, de cuál nación, de cuál idioma, no importa. Es que el mensaje de la palabra contiene en sí mismo el poder, contiene en sí mismo lo sobrenatural de Dios, contiene en sí mismo lo que es Cristo. Y lo dice la palabra del Señor. Cristo fue hecho verbo. Esta es la palabra, es Cristo mismo. Y la palabra dice que el problema no está en ella, está en el corazón que la recibe. El problema es que la semilla tan poderosa caiga sobre un corazón duro, una roca. Porque cuando una semilla tan poderosa cae sobre una roca, no hay profundidad, no hay buena tierra, no hay humedad que pueda contener, que pueda producir que la semilla crezca y produzca fruto. Entonces el problema no está en la palabra de Dios, el problema no está en
en el pastor ni en la iglesia. El problema está en su corazón y en mi corazón, si lo permitimos que sea como una roca. Y eso lo dejó claro el Señor. El Señor dejó claro que la palabra de Él es poderosa. En cualquier boca que la proclame, ella es poderosa. El problema es dónde está depositada la palabra, dónde se deposita, cuál es el depósito, cuál es el recipiente que la está recibiendo. Y ahí está el peligro, iglesia. Usted y yo, los años, usted y yo, lo que usted ha vivido, no lo podemos permitir que se anide en el corazón y cree una capa de dureza y de hierro que no pueda y no permita que la palabra penetre. Porque ahí está el peligro para muchos que tropezarán. Porque aquellas personas que tienen el corazón duro son personas emocionales. Personas que dicen la palabra ahí, reciben la palabra con gozo. Ay, aleluya, ay, gloria a Dios por lo que Dios dijo. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando te enfrentas en tu hogar a un esposo inconverso, cuando te enfrentas en tu trabajo a un jefe que tiene mal genio, ahí es donde está el peligro. Porque la palabra está en la superficie, no ha descendido a lo profundo. No hay revelación. Son personas emocionales. Y mientras no haya revelación, no hay profundidad, no hay firmeza y no hay estabilidad en el creyente. La revelación nos da estabilidad. La revelación nos da firmeza. Cuando la palabra está en lo profundo del Espíritu revelada, escrita en la tabla del corazón, es cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades y usted permanecerá firme. Eso hace la palabra. Y dice la escritura en Ezequiel 36, 26: os daré un corazón nuevo. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque muchos tenemos un corazón viejo. Mucha gente está en las iglesias, pero no reciben la palabra. Son solamente oidores. No hay revelación. No hay humildad para recibir el mensaje de Dios. Gente que viene a las iglesias indiferente a la presencia del Señor. Gente que se emociona cada 8 días, que no puede soportar persecución, porque como no hay revelación y hay un corazón tan duro, son los que fácilmente vuelven atrás. Dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo no sé en esta mañana a quién Dios le está hablando, pero reciba esta palabra. Si usted quizás viene con un corazón duro, no sé, quizás un pastor, tuviste una mala experiencia con alguna iglesia, yo le digo en esta mañana, no deje que eso endurezca su corazón. No venga a la iglesia a examinarlo todo. No venga a la iglesia a criticarlo todo. Venga a la iglesia porque usted reconoce que necesita a Cristo. Dice la palabra, Zacarías capítulo 7 versículo 12: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Y en Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios hoy? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? No endurezca su corazón. Si realmente tú estás escuchando la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo en esta mañana, no endurezca su corazón. Abra el corazón. Permítale al Señor que la palabra llegue al profundo. Amén. Dice la palabra en Proverbios 28:14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mira el peligro de endurecer el corazón. El peligro de endurecer el corazón. ¿Cuánta palabra tú no has recibido? ¿Cuántos cultos has recibido? ¿Cuántos cultos has venido? ¿Hace cuánto que estás en la iglesia? Yo le quiero hacer esa pregunta: ¿hace cuánto estás en la iglesia? Y yo le pregunto ahora: ¿qué fruto has producido? ¿Qué ha pasado en tu vida con la palabra? ¿Por qué no has crecido como deberías haber crecido? ¿Por qué no has avanzado en el reino de Dios? ¿Por qué muchas veces te has vuelto atrás y has vuelto y te has regresado y estás como un yoyo para arriba y para abajo?
¿Por qué? Porque eres una persona que tiene un corazón duro. Hay dureza en tu corazón. Hay dureza en el corazón. Si no hay raíces profundas en Cristo Jesús, la fe muchos la negarán, muchos retrocederán, muchos volverán atrás, soltarán la mano del arado y volverán a mirar atrás. Si no hay de verdad un corazón, un terreno que tenga profundidad para la palabra, muchos claudicarán en la fe, no permanecerán hasta el final. Y es una realidad para la iglesia. ¿Cuántas personas entran, salen y entran de las iglesias hoy en día? ¿A cuántas personas no hemos consolidado? Muchas pastoras, la pastora Estela, la pastora Lelis, todas las semanas están consolidando gente nueva. Pero ¿cuántos de esos están en el camino de Dios? Faltó raíces profundas. Lucas capítulo 22 versículo 31. Dice la palabra, esto lo dijo Jesús y se lo dijo a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como a un campesino sacude la paja de los granos. Escuche esto. Simón, Simón, le dijo Jesús, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado, dijo Jesús. ¿Qué dijo? Ayúdeme, iglesia. Pero he orado, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto a mí, confirma a tus hermanos. En la versión que tengo acá dice: pero tú, una vez vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Y sabe qué dijo Simón? Dijo: Señor, para las que sea, Señor, contigo hasta la cruz, yo moriré por ti. Esos son los cristianos que son emocionales. Y ahí fue cuando más adelante Pedro negó a Jesús. Jesús le dice: Pedro, no, Pedrito, me encanta como lo dices, tan chévere. Señor, te seguiré. Me encanta, Pedro, tu motivación. Me encanta cómo lo dices, tan emocionado. Pero Pedrito, tú me vas a negar 3 veces. Y algo que me hablaba el Señor es que este pasaje dice: Jesús sabía que Pedro y los discípulos iban a sufrir persecución. Dice: Satanás me ha pedido para zarandearos como el campesino zarandea el trigo, lo pasa por el zarando, lo sacude con violencia. Y le dijo el Señor: pero he rogado y orado. ¿Sabe qué me decía el Señor? De cierto, de cierto, de cierto, las pruebas vendrán. De cierto, de cierto, de cierto, las persecuciones vendrán. Jesús no oró para que no vinieran las persecuciones. Jesús nunca dijo: no van a ser perseguidos. Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, tranquilo, mano, tranquilo, que si usted se convierte a Cristo y todo es un relax. Eso es como estar en hotel 5 estrellas. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo: Pedro, yo he orado, porque de cierto vas a ser sacudido como trigo, de cierto vas a ser perseguido, de cierto vas a ser lastimado, herido y muerto. Eso es lo que le quiso decir el Señor. Pero yo he rogado, yo he orado para que tu fe no falte. Eso es lo que le preocupa al Señor, que nuestra fe falte, que perdamos la fe. Y esto me impresionaba. Yo decía: Señor, tremendo. Como Jesús dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Ay, iglesia, no sabe cuánto sus pastores oran para que su fe no falte. No sabe cuánto nosotros oramos y le decimos y lloramos delante del Señor, diciéndole: Señor, que la gente entienda y no deje de seguir a Cristo, no quite su mirada del Señor. Y esa era la oración de Jesús con sus discípulos: yo he rogado al Padre para que en medio de esa persecución tu fe nunca falte, Pedro. ¿Puede decirle al que está a su lado que tu fe no falte, hermano?
Esta es el primer peligro, la primera causa por la que las personas van a retroceder en el camino de Dios en este tiempo. Van a retroceder. Muchos van a volver atrás porque se han endurecido. Su corazón se ha vuelto un corazón duro e indiferente para la palabra. Número 2, cuidado con esto. Aquellos que no practican la palabra de Dios, aquellos que no obedecen la palabra, aquellos que no obedecen los mandamientos del Señor, que no los ponen en práctica, que no los moldean a través de sus acciones y sus palabras, aquellas personas que se convierten, como dice en Santiago capítulo 1, en solo oidores. Ay, qué rico es escuchar al pastor. Me encantan las prédicas del pastor, son súper buenas, mi amor. Son maravillosas la palabra que Dios te da cuando tú predicas. Y la gente dice maravillosa la palabra. Cuando alguien predica, uy, qué palabra. Pero de ahí para allá no pasa nada. Y hay que tener cuidado, iglesia, porque usted no puede venir solamente a ser oidor. Tenemos que pasar esa brecha, tenemos que pasar ese abismo de solo ser oidores. Tenemos que sobrepasar y convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo el Señor y lo que está escrito. No tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. En Mateo capítulo 7 versículo 24 dice así la escritura: cualquiera, pues, cualquiera, dice la palabra, cualquiera. No dice los ricos, no dice los estudiosos, no dice los que son letrados, no dice los científicos, no dice los pobres, dice cualquiera. Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías, dijo el Señor, y las pone en práctica, será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Qué precioso. Aquel que oye la palabra, aquel que hoy está escuchando esta palabra, dice el Señor, y la pone en práctica, la empieza a vivir, empieza a caminar a la manera de Dios, empieza a obedecer los mandatos del Señor, empieza a obedecer el consejo de la palabra. Esa persona, dice el Señor, que la compara como el hombre prudente, el hombre cauteloso, el hombre que se apercibe, el hombre que prevé, el hombre que cuida su casa, el hombre que se esfuerza. Es como ese hombre, dice la palabra, que construye su casa sobre una roca firme. Y vendrá la lluvia, y vendrán los ríos, y vendrán los fuertes vientos, y soplarán con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa no cayó, porque estaba en el cimiento que era la roca. Y eso es lo que pasa, iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te congregas y escuchas la palabra, pero no solamente la escuchas, sino la pones en práctica, porque ahí es que se levanta el fundamento firme. Por eso el Señor dice: el que oye y las hace, le compararé al hombre que edificó su casa sobre un cimiento firme. ¿Usted quiere que su casa no se caiga? ¿Que su hogar no se destruya? ¿Que sus hijos no se pierdan? Aplique el consejo de las Escrituras. Sea hacedor, seamos hacedores. Moldeemos el evangelio. La gente está cansada de la religión, de los golpes de pecho cada domingo, pero entre semana no hay Dios. Cada cual hace lo que quiere, y eso es lo que Dios no quiere. Un fundamento firme solo puede haber cuando se oye y se hace la palabra. Y vendrán los ríos, iglesia, vendrán las pruebas, porque vendrán las situaciones difíciles, porque vienen. Yo no vengo a pintarle aquí el cuento de la princesa y el príncipe. Yo vengo a decirle, iglesia, que en este tiempo y en los tiempos que vienen para la iglesia van a ser tiempos difíciles. Gobiernos están levantando leyes para que la palabra no se predique en muchos lugares. Hay congresos en las naciones que están hoy en día debatiendo leyes
debatiendo decretos para que la iglesia silencie, cierre sus labios. Eso vendrá. La inmoralidad y los gobiernos que apoyen la inmoralidad perseguirán a la iglesia. Y se lo digo hoy, será la persecución más grande, será la de los gobiernos que apoyen la inmoralidad en las naciones. Ya usted no podrá predicarle al vecino, ya usted no podrá aconsejar a nadie que salga de su error, porque si esa persona va y lo denuncia, usted lo echan a la cárcel, y eso vendrá para el mundo. Y vendrá la persecución, pero si tú eres una persona que oye y hace, permanecerás firme a pesar de que vengan los vientos, a pesar de que vengan los ríos y a pesar de que vengan las lluvias. Tu fe permanecerá firme, y eso es maravilloso. Eso es lo que el Señor quiere, amén. No podemos dejar de poner en práctica la palabra. Dice la escritura: la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra del Señor, y hay que obedecerla, amarla, vivir para ella, atesorarla, creerla, vivirla, porque eso es lo que va a hacer que la iglesia permanezca firme a pesar de las situaciones difíciles. Y número 3, cuidado con esto. Lo que más le preocupaba al Señor es que la iglesia pierda la fe. Nunca pierda la fe, iglesia. Yo sé que hay momentos en la vida, he vivido momentos que sentí que no iba a salir. Hay muchos momentos en que uno piensa que no hay salida. El diagnóstico del médico dice: tú tienes tanto tiempo de vida. Hay momentos en que quizás muchos han pensado en no vivir más. ¿Para qué vivo? ¿Por qué nací? Y hay situaciones en la vida que tú sientes que estás al borde de un abismo donde no hay salida, hay oscuridad, todo lo ves oscuro, todo lo ves crítico. Pero ¿sabe algo, iglesia? Nunca pierda la fe. Se lo dice una persona que lo aprendió, el Señor me lo enseñó en un momento más difícil de mi vida, que yo sentí que me iba a morir. Yo le decía: Señor, llévame porque no quiero vivir más. Y un día, estando así tan abatida por la situación que estaba viviendo de la depresión y la esquizofrenia, que estaba en 34 kilos de peso, el peso de un niño de 13 años, me dijo el psiquiatra. Y ese día el psiquiatra dio una orden médica y dijo: internen a esta niña, porque si esta niña no la internan en una clínica de reposo, ella se va a morir en la casa. Y recuerdo ese día que salí al patio de la casa, en medio de mi confusión y de mi estado en el que estaba tan terrible. Salí, yo no tenía casi cabello, el cabello se me caía por la debilidad, porque no comía, me adelgacé demasiado, perdí mucho, orinaba sangre. Y cuando estaba allí en ese patio de la casa, miré así y le dije: Señor, si aún te sirvo para algo, si aún tienes algo para mí, Señor, sácame de aquí, y si no, llévame contigo. Esa fue mi oración. Pero mi oración no fue así como se la estoy diciendo. Fue una oración en la que yo sabía que algo podía pasar. Una oración del alma, del espíritu, diciéndole al Señor: Señor, si tú no tienes nada bueno que hacer conmigo, llévame, no quiero vivir más. Y tenía mis 2 hijos. Y yo le digo algo, iglesia: cuando usted esté pasando por crisis, jamás deje de orar, porque en medio de esas situaciones difíciles, Dios está. Dios está. La mano del Señor está. Dice la palabra que Él permanece fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Él está ahí. Él está contigo, amén. Quiero leerle esta carta que Dios nos dejó. Esta carta nos la escribió el Señor a nosotros. Escuche esto con mucha atención. Recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio. Muchos fueron
Muchos fueron pasados por procesos duros aquí, fuertes en su inicio con Dios. Muchos iniciaron y pasaron momentos tan duros. Es como si se hubieran sacudido como a trigo verdaderamente la casa, todo, el corazón, las relaciones, todo se sacudió tan fuertemente. Pero mire lo que dice la palabra: cuando aceptaron la buena noticia, muchos pasaron sufrimientos, pero a pesar de eso nunca dejaron de confiar. A muchos de ustedes sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes sufrieron con quienes eran tratados así. También tuvieron ustedes compasión de los que estaban en cárceles y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tenían algo mucho mejor y más duradero. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiera y reciban lo que Él les ha prometido. ¿Había leído esta carta? Eso está en la Biblia, en Hebreos capítulo 10 versículo 32. En Hebreos capítulo 10 versículo 32, cuando yo leía esto, yo sentía como si alguien me hubiera mandado una carta, literalmente me estuviera hablando a mí y estuviera hablando de lo que tal vez pasé en un tiempo, el sufrimiento y todo lo que se vivió. Pero esto es importante, iglesia. ¿Qué dice esta carta? Dice: no dejen de confiar, no dejen de creer, no pierdan la fe en los sufrimientos. No importa si les quitan todo, no pierdan la fe. No importa si usted no ve nada. Si usted dice: Señor, llevo años orando por esto y no lo veo, no dejes de creer. No dejes de creer en Jesús. No dejes de creer en la palabra. No dejes de creer, no dejes de seguir a Cristo. No dejes de hablar con Cristo. No dejes de orar. No dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer. No dejes al Señor. Esa es la carta de Dios. Dice: no dejes de creer en Él, porque sabemos usted y yo que hay algo mayor que nos espera en la eternidad, que hay un premio, un galardón que nos espera. Hay algo mayor adelante, iglesia. Dice la escritura: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántos justos hay en esta casa? ¿Cuántos justos hay aquí? Usted y yo viviremos por fe, no por vista. La fe es la certeza de lo que usted y yo esperamos y estar convencidos de lo que no vemos todavía, pero sabemos que en las manos de Dios está, que ya está construido, que ya está hecho en la eternidad para usted y para mí. Eso es fe, estar convencido que el que prometió es fiel para cumplir lo que te ha dicho. Lo que dice la palabra para usted y para mí es fiel, es verdadero. No importa, la gente nos dirá locos, la gente nos dirá que estamos chiflados, que estamos locos, que no nos importa el mundo, que no nos importan los hijos. No importa, a veces la fe, y la palabra dice que la fe es locura para los que se pierden. Creer en Cristo es locura. Estar cantando en medio de crisis es locura para el mundo. Y eso era lo que hacía que antiguamente los mártires, la gente se convirtiera. Gente que estaba siendo desmembrada por fieras. ¿Y sabe qué cantaban? Cantaban al Señor, adoraban a Dios. Eso era locura para los verdugos. Eso era locura para aquellos que querían que murieran. Y ellos, estando siendo desmembrados por fieras salvajes, quemados vivos, torturados allí en esas torturas crueles del infierno. ¿Sabe que eso era locura? Que esos que estaban siendo torturados cantaran al Señor y oraran al Padre. Esto era un patrón que se repetía una y otra vez, muertes crueles, torturas, alabanza y oración en medio de los anfiteatros, en medio de esas cruces, en medio de esas llamas, había una alabanza para Dios.
porque ellos entendían lo que el Señor les había dicho: no pierdan la fe. No pierdan la fe, iglesia. Escuche la voz de su amado. Vendrán persecuciones para ustedes. Vendrán situaciones difíciles en las que usted pensará que no hay salida. Y muchas veces creerás que Dios se ha ido y que ya nadie te escucha, que no hay nadie que te ayude. Pero yo quiero decirle algo, iglesia, en medio de cualquier situación que usted y yo pasemos, nunca nos olvidemos. No podemos perder la fe. No podemos negar al Señor. No podemos soltar las manos del arado. No podemos mirar atrás. No es una opción para usted y para mí, porque si lo hacemos no vamos a llegar al final. No podemos perder la fe, iglesia. No retroceda. Si usted retrocede, sus hijos retrocederán. Si usted retrocede, lo perderá todo, iglesia. Perderá su familia, perderá lo que más ama, perderá la eternidad. No podemos retroceder. Eso es lo que Satanás quiere, que usted y yo retrocedamos. Eso es lo que el infierno quiere, su alma y mi alma. Pero Dios quiere que usted y yo permanezcamos hasta el final. Dijo Jesús: yo me voy, pero no los dejaré solos. Iré a preparar una morada para vosotros. Hay una morada eterna, iglesia. Jesús se fue a preparar un lugar para usted y para mí, para su familia, para sus generaciones. Él no se fue, pero nos está preparando un lugar especial y nos está esperando para que un día usted y yo ocupemos ese lugar especial. No perdamos la fe, iglesia. No perdamos el tiempo en ir y venir del mundo. No pierda el tiempo en el vicio. No pierda su vida en un vicio que usted no ha podido dejar. No pierda su vida, no pierda su familia. No pierda la vida eterna. No pierda el tiempo en el pecado y en el mundo, porque el mundo te desecha, el mundo no te ama. Cristo sí te ama, te amó y dio su vida por ti en una cruz, y le valió su sangre, y le valió tortura, y le valió sufrimiento. Tu vida, Él sí sabe qué es el amor. Él sí sabe qué es el amor, y el amor que sobrepasa todo es Cristo Jesús, que te ama, que ama tu vida, que ama a tus hijos, que ama a tu familia. Él sí sabe. No pierda la fe, iglesia. En Hechos capítulo 5 versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y si usted lee el texto antes, los versículos antes de estos que los leí y me gocé tremendamente, dice este pasaje, esta escena, dice la palabra que está Pedro y Juan predicando. Están predicando el evangelio en todo lugar, en la iglesia, en la sinagoga, en la calle, predicando. La gente se está convirtiendo, los enfermos se están sanando, milagros están sucediendo en esta escena. Milagros estaban sucediendo. La gente sacaba a los enfermos en las camas y los ponían al borde para que la sombra de Pedro los sanara. Y estaba el poder de Dios desatado cuando ellos predicaban. Predicaban convertidos, sanados, liberados de demonios. Los oprimidos eran libres. Y estaba en una atmósfera sobrenatural. Y dice la palabra que vienen los celosos, porque se levantó el diablo. Por eso la palabra dice que los celos son animales terrenales y diabólicos, porque lo que movía a los religiosos eran los celos por lo que se movía cuando la iglesia predicaba, cuando la iglesia oraba, cuando los discípulos hacían la obra de Dios, se movía la gloria y la presencia del Señor. Y se levantan aquellos religiosos celosos, toman a Pedro y a Juan y los meten en la guandoca, los meten en la cárcel para callar a Pedro y a Juan.
Y viene, dice la palabra, un ángel y lo saca de la cárcel. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. El ángel lo sacó sobrenaturalmente, porque dice que las cadenas estaban puestas en las cárceles. No hubo forzamiento de cerraduras, los candados no se rompieron. El ángel lo saca sobrenaturalmente de la cárcel. Nadie se dio cuenta, ni siquiera los alguaciles. La guardia que los vigilaba no se dio cuenta que hora salieron. Y estaban otra vez predicando Pedro y Juan. Milagros otra vez empezaron a suceder. Predicaban y milagros pasaban. Y los religiosos pensando que estaban en la cárcel. Y Pedro y Juan haciendo de las de Dios, sanando a enfermos, sanando, liberando endemoniados. Estaba Pedro felices allá y los guardias vigilando la cárcel vacía con cadenas. Yo me imagino que el guardia le decía al otro: ¿será que si están ahí? Si esos están ahí, ¿qué se van a salir? ¿No han pasado por aquí? Pero no se imaginaban que ya habían salido por encima del techo, por donde fuera el Señor los sacó. Y dice la palabra que estaban los religiosos mirando qué hacían con Pedro y Juan. Y dice: vamos a traer a azotar a esos chinos. Y se fueron a traerlos. Y cuando abrieron la cárcel, oiga, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? En ese tiempo, ¿qué pasaba? Cuando un guardia se le volaba un preso, lo mataban. Lo pagaba con la vida. Y dice que vinieron a buscar a Pedro y no estaban. ¿Dónde estaba Pedro y Juan? Haciendo lo que el Señor les mandó a hacer: predicando, evangelizando, ganando almas para Cristo. Y dice la palabra que fueron a buscarlos y estaban allá predicando. Estaba Pedro y Juan haciendo la tarea. Y dice la palabra del Señor que otra vez los tomaron, los cogieron a escondidas de la gente y los llevaron. Y pasó esta escena. Dice, lo llevaron, y entonces todos estaban ahí, esos celosos religiosos. ¿Qué hacemos con estos dos? Tal vez los estrujaban. Tengan cuidado, no sea que ustedes estén enfrentando al mismo Dios. Hace unos días se levantó uno, se levantó Teudas, luego se levantó Judas. Se levantó Gamaliel. Y dice, hace unos días se levantó Teudas y se levantó Judas. Y esos empezaron a predicar y los mataron, y todo ese grupo se dispersó. Dice: cuidado con ellos, no sea que ustedes se estén enfrentando con Dios. Si eso que ellos dicen y hacen no es de Dios, se va a acabar. Y los soltaron. Pero antes de soltarlo les dijeron: cuidado con ustedes ir a predicar. Cuidado con ustedes ir a predicar. ¿Y qué pasó? Pedro y Juan se fueron para la casa. Pedro y Juan se fueron a predicar. Dice la palabra, el último versículo: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Sabe algo? Algo que me impacta de este pasaje es que cosas sobrenaturales están sucediendo en usted. En su casa están sucediendo cosas sobrenaturales de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay persecución, porque hay crítica. Cuando una persona te critica porque te convertiste a Cristo, es porque hay algo sobrenatural que está pasando. Es porque hay algo sobrenatural que está viendo en ti y les da celos, les da envidia. La religión y la gente que critica no es porque ellos vean algo malo en usted, es porque ellos ven que algo sobrenatural, que su vida está cambiando, que su situación económica está cambiando, que sus hijos están cambiando. Cuando eso pasa, es cuando viene la persecución. Porque ahí estaban ocurriendo señales y prodigios en este tiempo de Pedro y Juan. Había algo sobrenatural que estaba pasando. Dice que aún la sombra de Pedro sanaba a la gente. Mira el poder los prodigios que se estaban moviendo. Cuando empiezan a moverse lo sobrenatural de Dios, vendrá la persecución y la crítica. No se asombre por eso. Y no crea que usted está mal. Los que están mal son ellos, porque no conocen a Dios. Pero el diablo siempre levantará celos
para que la iglesia calle. Siga predicando, hermano, no importa que le digan loco en su familia. No importa que le digan, ahí viene el pastor, ahí viene el cristianito. No importa, siga predicando. Porque cuando usted y yo predicamos, cosas sobrenaturales empezarán a suceder. Amén. Cosas gloriosas suceden cuando usted y yo predicamos. Si no hay persecución, si no está pasando, si usted no está siendo criticado por causa del Señor, algo está pasando. Pero siempre va a haber crítica y murmuración. Dice la historia, y dice que en los últimos tiempos, y eso pasó en la historia de los mártires, dice que aún la misma familia se mataba entre sí. Entregaban a los hijos, entregaban a los padres, entregaban a los familiares que eran cristianos para que los mataran. Y eso dice que va a pasar en los últimos tiempos, que aún los hijos entregarán a los padres y los padres entregarán a los hijos. Si no hay persecución y no está pasando nada afuera, no hay crítica, no hay murmuración en su vida por causa de Cristo, es porque algo estamos haciendo mal. Pero siempre habrá, mientras usted y yo caminemos en el verdadero evangelio, siempre habrá gente que nos va a criticar y nos va a señalar. Amén. Pero necesitamos estar convencidos en quién hemos creído. Muchos retrocederán, iglesia. Muchos abandonarán a Cristo. Muchos tropezarán en la fe. Pero alguien que está convencido, determinado, que sabe en quién ha creído, en Cristo, que sabe que Cristo vendrá, que sabe que lo que Cristo dijo lo cumplirá, esa persona permanecerá hasta el final. Necesitamos que el Señor avive nuestra fe y nuestra determinación, y avive la valentía en nosotros como iglesia. Sabe que en este tiempo el evangelio está siendo predicado tan frágil. Los cristianos nos hemos vuelto como de cristal. Cuidado como le habla al Señor, cuidado como le habla al hermano, porque si le habla así, el hermano no vuelve. Ahora no sabemos cómo hablarle a los hermanos. El evangelio, los cristianos están tan frágiles como el barco de papel cuando le cae la lluvia. Ahora una tormenta y una lluvia hace que usted deje de congregarse, y eso es preocupante. Eso habla mucho de su convicción. Ahora cualquier crítica o murmuración, la gente dice: ay no, yo no sigo en la iglesia. ¿Cuántos se han ido de la iglesia porque se les ha llamado la atención? Y el evangelio es tan frágil hoy en día. Nos están enseñando a hacer. ¿Sabe qué está haciendo el diablo? Nos está preparando para que un día nos tropecemos y nos devolvamos. Nos está creando un escenario de fragilidad y susceptibilidad a la iglesia para que un día usted y yo dejemos de seguir a Cristo. Cuidado, iglesia, porque la palabra leímos al principio: los que se esfuerzan se aferrarán al reino de los cielos. Los que se esfuerzan. Es que esto no es fácil. Dijo el Señor: pelea la buena batalla de la fe, porque eso es una batalla. La fe es una batalla. Todos los días estamos avanzando con esfuerzo. Nos estamos esforzando por seguir a Cristo, esforzando por agradar al Señor, esforzándonos por caminar como Cristo quiere que caminemos. Eso es un esfuerzo, eso es una batalla. ¿Cuánto no batallamos con esta carne? Esta carne no quiere orar. Dele 3 pellizcos, hermanos, a carne y levántese. En serio. Yo he tenido que forzar mi carne. Ahora hay días que me siento tan cansada. Le digo: Señor, me siento tan cansada, pero ahí estoy a las 12, a la 1 de la mañana estoy ahí arrollada. Le digo: Señor, aquí estoy cansada, Señor, pero necesito de ti. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Necesitamos entender que no podemos ser frágiles en el camino de Dios. Los frágiles se quiebran cuando viene la presión. Una persona frágil es fácil que se quiebre. Una persona endeble, como dice el Señor en la palabra, enderezar las rodillas endebles. Es tiempo de que la iglesia tome la forma que Cristo quiere que tomemos usted y yo. Ser fuertes y valientes, esforzados, con convicción y con fe, porque el Señor lo dijo: en el mundo tendremos aflicción,
pero tenemos que creer, confiar, porque Él venció todo. Cristo venció todo, la persecución, Cristo venció todo, amén. Cristo venció todo por amor a nosotros. Quiero que en esta mañana usted cierre por un momento sus ojos. Y yo quiero que usted, el Señor me ponía esto en mi corazón y lo voy a hacer porque no quiero desobedecer lo que el Señor ponía en mi corazón. Quiero que usted cierre sus ojos y hable con Dios y le diga: Señor, ¿cómo me ves? ¿Me ves resistente? Señor, ¿me ves esforzado? Señor, ¿me ves valiente? ¿Cómo está mi vida, Señor, delante de ti, Padre? ¿Cómo están mis cimientos espirituales? Dígale: Señor, ¿cómo ves mi vida, Padre? Quizás mi corazón se ha hecho duro. Yo quiero que tú lo hagas de carne. Yo quiero que me des un nuevo corazón. Yo quiero que me des un nuevo corazón, Dios. Quizás, Señor, no he sido una persona obediente a la palabra. Quizás, Padre, he sido un oidor, he venido a la iglesia y he pasado, Señor, tiempo aquí escuchando la palabra, pero no he sido un hacedor, no he moldeado tu palabra, no he moldeado, Señor, lo que tú quieres, mi vida, no he cambiado, no he hecho esos cambios y esos ajustes que tú quieres que yo haga. Perdóname, Señor. Quizás, Padre, en medio de las dificultades, quizás hoy vine desanimado, desalentado. Quizás hoy no quería venir. Me sentía tan cansado, Dios. Me sentía, Señor, que esta prueba ha sido tan difícil. Me he sentido cargado, Señor, cansado. Señor, te quiero pedir en esta mañana que tú enciendas como un fuego la fe, Señor. Que tú enciendas como un fuego mi corazón. Dígale: Señor, que tú enciendas como un fuego mi vida. Y yo quiero que en esta mañana usted como persona, usted solito, tome una decisión. Y lo digo porque el Señor lo ponía en mi corazón. Usted, cada uno de ustedes, hoy va a tomar una decisión radical. El reino de Dios siempre sufrirá violencia. Siempre tendremos que luchar contra viento y marea y pelear la buena batalla. Pero una cosa es la que nosotros tenemos que hacer, y es tomar una decisión y una determinación firme, con convicciones claras y profundas de lo que es seguir a Cristo. Y yo quiero que en esta mañana usted con Dios, y se van a empezar a poner de pie las personas que hoy van a decidir seguir a Cristo de verdad como es, con un corazón que se desnuda y se quiebra ante su palabra, ante su presencia, como una persona que ahora va a ser un hacedor. Dígale: si quizás usted ha tenido vicios, ha venido del mundo, ha estado inestable en su fe, que usted hoy pueda tomar una decisión. Es el tiempo y es ahora, porque el tiempo está cerca, iglesia. Y no lo haga emocionalmente. Yo no quiero que usted lo haga porque yo se lo diga. Quiero que los que de verdad van a seguir a Cristo, y como decía el texto, con esfuerzo van a arrebatar el reino de Dios, se pongan sobre sus pies y levanten sus manos al cielo y le digan: Señor, yo he decidido hoy seguirte. De cierto, de cierto, de cierto, las pruebas vendrán. Vendrán las lluvias, vendrán los ríos y soplarán los vientos con ímpetu. Pero si tú eres el que oye la palabra y la hace, aunque todo esto acontezca, tu vida permanecerá firme, tu casa permanecerá firme. Y yo quiero que usted como iglesia, usted que ha decidido seguir a Cristo, hoy levante su voz y como una declaración de fe, usted va a entonar esta canción conmigo como una declaración, y se lo va a decir al Señor, no me lo va a decir a mí, se lo va a decir a Dios: Señor, hoy he decidido seguirte, no importa lo que pase,
No importa si me dices que no a lo que te estoy pidiendo, Padre, no importa. No importa si no viene esa respuesta como yo la estoy esperando, no importa, Señor, yo te seguiré. No importa, Padre, lo que venga, lo que acontezca a mi alrededor. No importa si puertas se cierran, Señor, yo te seguiré. Díganselo al Señor. Eso es de valientes, iglesia. No importa lo que pase, yo seguiré tu camino, Señor. Aunque vengan las crisis, aunque vengan las lágrimas y vengan los tiempos difíciles, que no entienda lo que esté pasando, que no vea, Señor, lo que tú estés haciendo, yo te seguiré. Levante la mano si usted quiere seguir aquí, si usted está asumiendo este reto hoy. Yo quiero que usted la levante con fe y creyendo y con convicción. Y que usted le diga: Señor, no voy a mirar nunca más atrás. El mundo hoy muere para mí, Señor. Y lo vamos a decir en una sola voz. Díselo con el Espíritu, no lo digan las emociones. Dígaselo en el Espíritu: he decidido seguir a Cristo. Dígaselo con el Espíritu. Si usted está atravesando crisis, hoy que su Espíritu cante. Hoy que su Espíritu cante a Dios en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Dígaselo al Padre: he decidido seguir a Cristo. Aunque duela, aunque esté doliendo lo que estés pasando, dígale: Señor, yo he decidido seguir a Cristo. Levante las manos, iglesia. Levante sus manos bien alto, bien alto. Porque usted no puede, Dios sí le va a ayudar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. Que el infierno escuche que usted decidió seguir a Cristo. Que el diablo escuche que esta prueba no te va a hacer retroceder. Que esta situación difícil